tenía Diego Valdés en su momento prime, ¿no? Sí, media punta. Buenas noches a todos. Y me sorprende a mí que de todos los... Yo no esperaba que se fuera Aguirre. Yo esperaba más Dávila, yo esperaba más Pantera, eran los que sonaban. Otros jugadores, pero Aguirre dentro del... No fue muy productivo, que digamos, pero es un buen jugador seleccionado uruguayo. Parece que se nos olvida. Y lo verdaderamente importante, porque se ha hablado mucho de extracancha, pero empieza el sábado con un triunfo de América, con Cendejas, con el Chiquito, con los jugadores que está recuperando, el equipo tiene que recuperar y se va a dejar de hablar de lo otro. El América dentro de la cancha tiene que responder. Ahora, lo raro, Beto, o lo que pues tiene que entenderse ahí entre líneas y da pie a muchas especulaciones es ¿por qué pasaron tantas semanas sin que pasaran cosas y de repente en 48 horas suceden tantas, ¿no? En América. Claro, yo creo que, Ricardo, buenas noches, que seguramente hay una conexión entre lo que pasó ayer y lo que pasó el día de hoy. Yo también, como Ricardo, hubiera pensado que Dávila o Zúñiga eran los prescindibles, no tanto Aguirre, que es un jugador muy corpulento, que no han dado tan cercano al gol, estoy de acuerdo, pero jugador de selección nacional uruguaya, un jugador que a mí me parece que con Tigres puede funcionar, aunque tiene Tigres a Correa, tiene a Nico Ibáñez y tiene a Gignac como centros delanteros. Yo no sé cómo le van a hacer ahí, aunque Tigres suele tener a 2 jugadores por posición, tiene un plantel muy largo, pero pues sí puede ser que haya correlación entre lo que pasó ayer y lo que ocurre el día de hoy. Lo que me extraña es la elección del jugador al que dan de baja, que es Aguirre, que yo lo hubiera dejado en el conjunto del América. Ahora nos los explica León. ¿Son 2 buenas decisiones? ¿Son 2 decisiones precipitadas? ¿Son 2 qué en América, Paco? Buenas noches. Buenas noches. No, yo creo que son decisiones que se reunieron y las tomaron en conjunto. No veo ninguna precipitación, no veo una ocurrencia así o algo espontáneo, no. Creo que hay una razón de por qué en ambos casos. Lo de Aguirre, no se nos olvide que cuando llegó ha jugado en 3 equipos en México, ¿no? Sí. Cuando estuvo en Necaxa, cuando estuvo en Monterrey y cuando estuvo en América, en un inicio le fue muy bien. Entonces hay jugadores así, ¿eh? Hay jugadores que cuando llegan se activan, funcionan y después se van diluyendo. Quizás sea el caso de Aguirre y puede ser una buena contratación ahora en Tigres. A mí también me sorprendió, esa es la verdad de las cosas. Y lo de Diego Ramírez, bueno, es parte de, en la estructura, ¿no? Está Santiago Baños por arriba de él y seguramente hay más gente arriba de ambos. Es el de... Era el eslabón más débil, ayer hablábamos. Menos peso. Eso es muy significativo, porque al final es un cambio de que, miren, aquí están pagando las consecuencias quien no hizo bien su trabajo, pero la estructura está intocable. Qué bonita corbata, por cierto, de León. Y paréntesis, fuerte abrazo, Ricky, a todos en Fútbol Picante. No les extrañe si todavía hay otra salida, vamos a hablar de eso enseguida. A ver, no tiene ninguna relación. América ya tenía encaminado todo el tema con Rafael Veiga. Ayer dijimos, está muy avanzado, pero necesita liberar la plaza de no formado en México. Les vamos a presentar una gráfica de cuánto pagó América por cada uno de estos 3 jugadores que están mencionando. Y casualmente, el más barato para el club fue Rodrigo el Búfalo Aguirre, $3.2 millones. La transferencia con Rayados de Monterrey, le quedaba 1 año y medio de contrato. Para Víctor Dávila, la transacción con el Chesca de Moscú, en algo semejante a lo que está cerrando en la negociación con Palmeiras por Rafael Veiga, fue una opción de compra obligatoria basada en minutos jugados, y por eso es que el chileno es propiedad del América, que desembolsó cerca de $7.5 millones por el andino. Y en el caso de José La Pantera Zúñiga, después de su título de goleo en Tijuana, llega por $5 millones al nido y todavía le restan 2 años y medio de contrato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su momento, Igor Lichnowsky ya no entraba en planes de Tigres. ¿Qué hizo América por la extraordinaria relación entre Santiago Baños y Mauricio Culebro? Le dijo, mándamelo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Tigres? Ya no cuenta con Nico Ibáñez, necesita un delantero, dice Rodrigo el Búfalo Aguirre, y ahí se cruzaron llamadas y en unas cuantas horas prácticamente cerraron la transferencia del Búfalo Aguirre para abrir el cupo necesario para Veiga. Pero ¿por qué lo de Aguirre no se empezó a caminar desde ayer, desde la semana pasada? Ayer todavía hablábamos y se veía todo, se enfocaba todo Lion en Zúñiga o en Dávila. Aguirre no parecía entrar en ninguna posibilidad de negociación con nadie.
Sí, mira, hasta donde yo tengo entendido, entraba en planes perfectamente bien el Búfalo Aguirre. América desde diciembre trabajó en la posible salida de Víctor Dávila. Siempre les comenté aquí que en la planeación deportiva los que no entraban en planes para este torneo eran número 1 Igor Lichnowsky, número 2 su compatriota Víctor Dávila. Sin embargo, en el caso de Dávila no se pudo cerrar ninguna negociación, sino hasta probablemente mañana, porque se reactivó en las últimas horas el tema con Colo-Colo en un esfuerzo adicional que ha intentado hacer el técnico Fernando El Tano Ortiz, llamándole directamente a Dávila. Dávila sabe que no entra en planes, que puede tener en su país natal con Colo-Colo una nueva etapa, y que indudablemente si América cubre un porcentaje superior al 60% de su salario mensual, pues bueno, justamente lo puede enviar a préstamo. Entonces, por ahí podría venir ese otro movimiento. Por eso es que no había sonado Aguirre, Ricky, porque en realidad el Búfalo entraba en planes. Me llamó la atención no verlo en Pachuca. Cuando le pregunté a André Jardine post partido con los Tuzos, dijo, es una molestia muscular leve, si hubiera sido un partido de liguilla aquí hubiera estado, hubiera jugado, pero lo preferimos guardar. Y con las numerosas lesiones uno entiende que, bueno, pues era un tema físico. Sin embargo, hoy a la distancia podemos entender que en algún momento América se dio cuenta que no estaba caminando la salida de Víctor Dávila, que tampoco estaba pasando nada con José La Pantera Zúñiga, y que había que liberar la plaza sí o sí. Yo les dije, América no va a ser el ridículo de Cruz Azul de Miguel Borja, y eso es lo que está pasando en las últimas horas, ¿no? León, te saludo con gusto. Buenas noches. Entiendo perfectamente y es normal, ¿no?, que haya sido el más barato Aguirre por el momento en el que lo trajeron. A La Pantera lo traen campeón de goleo, a Dávila lo traen bajo otras circunstancias, pero luego viene el proceso de un jugador que ya es seleccionado uruguayo y hoy debe ser por mucho el más cotizado de esos tres, y creo que a lo mejor tiene que ver un poquito también el que te den más dinero por Aguirre para tratar de compensar un poco lo que va a costar Veiga. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, porque la operación con Tigres es una venta definitiva, hasta lo que nos hemos podido enterar por fuentes, también nuestro compañero Oscar Gallardo, después de que John Sutcliffe destapó la noticia esta tarde en Enfocados. No lo tenía nadie en el radar y de repente John da la nota y bueno, pues empezamos a movernos, confirmación en Tigres, confirmación del lado del jugador, y simplemente se negocian esos últimos flecos. Hace caja América, quizá no con una cifra muy alta en la venta del Búfalo Aguirre, pero sí en una operación mejor, indudablemente, que llegar al extremo de una rescisión de contrato como sucedió con Javairo Dilrosun, o indudablemente también como un préstamo, como ocurrirá si es que se arreglan el día de mañana por Víctor Dávila y Colo-Colo, porque ahí es una sesión en donde no hay ningún pago al América. Es más, al club le cuesta, ¿no?, el enviar a un jugador fuera para abrir esa plaza, para traer un 9, un centro delantero, si es que le alcanza el tiempo de aquí al próximo 9 de febrero, Richard. Pero la única de todas las operaciones que estaba sobre la mesa, que era una venta, era la del Búfalo Aguirre. Y por ahí pasa mucho también el decir, bueno, si ya cerramos todo con Palmeiras y con Veiga, pues hay que abrir indudablemente en unos cuantos minutos la plaza para poder inscribirlo y que debute, ¿por qué no, Richard?, el próximo 7 de febrero contra Rayados en la fecha 5. ¿Qué tal, Oscarito, Joaquín, Gus, mi querido Paul? Un fuerte abrazo a toda la gente. Yo creo que el derecho de mandar te lo dan los títulos. Larcamón no ha ganado nada con la institución de Cruz Azul, pero sí tiene el apoyo tal vez de su director deportivo, que le permite hablar. Nos pusimos de acuerdo ya para traer 2 o 3 jugadores más. ¿Cuántos jugadores va a traer? ¿Ya está pensando en que va a jugar con 9 la liguilla, con 9 extranjeros? Pues no sé si tienen la capacidad para 2 o 3 más extranjeros. Pues se fue Bogus y se fue Rivero, que todavía no lo entiendo. Y por el otro lado, América va a traer supuestamente un brasileño de muy buena calidad, y que el técnico, con lo que ha hecho, que está en la historia del América ya, como de los más grandes, y obtener un tricampeonato en el fútbol mexicano es muy complicado, nadie lo había hecho, lo hizo, llegando un cuarto para las 4, y él me parece que tiene tal vez ese derecho, ese privilegio de pedir o de exigir que me traigan jugadores, porque él también exigió que se fuera Valdés, él exigió que fuera Sánchez, y el equipo se debilitó. Y para mí hoy Cruz Azul con Larcamón también permitió que se fueran jugadores y se debilitó también. Que fue Richard Sánchez también. Pero la gran diferencia es que hay 3 campeonatos, un tricampeonato. Y 4 finales. Y Cruz Azul no tiene nada. Aunque también hay deuda grande a nivel internacional, dicho por el propio propietario del equipo. Y además la deuda que sabemos Cruz Azul ganó que representa a la América si no es campeón. Cruz Azul ganó la CONCACAF
y después la grilla interna sacó a Vicente y trajeron al Arcamón. Pero son dos objetivos distintos, Fabián. Tú lo sabes perfectamente. Se mide distinto. A pesar de ser dos equipos grandes, el América mide distinto un torneo sin título que el Cruz Azul. Ah, no, claro, por supuesto que sí. Pero hoy hay un proyecto en Cruz Azul, un poco Eso- desordenado a nivel Eso se agradece, interno. ¿no? Que los Sí. dos técnicos tengan la confianza de las directivas. No, y la directiva también, pero igual no dejan de ser... ¿Tú crees que en el tricampeonato, en esas 4 finales, América no tenía ciertos problemas de comunicación entre el técnico y los directivos? Tienen que haber, pero los triunfos ocultan todo eso. Cuando empiezan a resultar las malas cosas o esta pequeña racha de 3 partidos sin gol, sale todo esto a la luz pública. Que para mí, Diego, si hubiese hecho algo muy fuerte, estaría fuera de la institución y sigue dentro. Entonces algo están reestructurando ahí. Esperemos que sea en beneficio de la institución, porque la institución está por encima de ¿Te cualquiera. parece que Jardine, por los títulos? No, Jardine, por supuesto, porque lo tiene por los títulos. Muy bien. ¿Te gustó la pregunta? Pues, no me Está regañes, un que me poquito- regañes otra vez. Es que pasé por el departamento inteligente, estaba cerrado, entonces dije, bueno, hoy va a ser buena la pregunta. ¿Cómo estás, Oscar? Saludos a todos, compañeros. Qué Hola, gusto amigos. verlos a todos. De nueva cuenta que la gente nos deja entrar a su casa a través de Bonita la señal de corbata Fox. eléctrica también. Gracias, querido. Cuando quieras. Bueno, yo creo que Jardine tiene un poquito más de peso en su institución. Además, es sabido por todos que el director deportivo en Cruz Azul es más Dominante. dominante, más intenso, más absorbente, al grado de que si no le gusta algo lo echa, ¿no? Pasó lo de Anselmi, que solamente él sabrá si realmente Anselmi le había avisado o no, y toda aquella telenovela. Y después lo de Vicente, ¿no? Que eran muy amigos y que no le gustó que fuera a pedir chamba, que le hayan dado el equipo y ya, pues sabemos cómo lo terminó forzando a salir o cómo lo sacó literalmente de Cruz Azul. Entonces creo que es todavía mucho más absorbente. En América, pues el director deportivo del primer equipo era Diego Ramírez hasta hace un par de días, hasta ayer que lo hicieron oficial. Y pues aparecía menos, ¿no? Y el presidente deportivo aparece menos, ¿no? Que es Santiago Baños. Creo que tiene mucho más peso. Que tiene por mucho más obvias peso. razones. Que no está esa Por estructura cierto, de Cruz Azul, que ¿no? por cierto, exactamente, que no está en Cruz Azul. Que por cierto me contaron que Diego Ramírez estaba asumiendo más el rol de director deportivo porque era el candidato a sustituir a Baños cuando lo manden a la Federación Mexicana de Fútbol si sigue Cuando dé el siguiente paso. si sigue el mando como está ahora en el fútbol mexicano, con la Federación, con Televisa, con Emilio Azcárraga. Si sigue, Pues es que acuérdate que viene el G8 empujando. Y si el G8 ve que la federación, que la liga, que la selección no tiene los resultados prometidos en este mundial, va a intentar venir una revolución del grupo de los 8, que ha venido trabajando, pero que los han callado a videazos, ¿no? A Jesús Martínez lo callaron con amenazas de videos, al Monterrey lo callaron con amenazas de videos, a otros bastó con que les dijeran, tengo unos videos y unas notas que van a empezar a aparecer en noticieros Televisa. O le bajas a tu revolución o aparecen los videos y doblaron las manos, y lo mismo pasó con Amaury Vergara y lo mismo pasó con otros y terminaron doblando las manos. ¿tiene que ver el fondo económico ese que no entró? No, yo creo que esa era una misión de Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Que le habían encargado los dueños de los equipos y que ya sabemos que tampoco fructificó porque algunos decían que no era justo la repartición, que ellos deberían de ganar más, entre ellos América, porque eran equipos de mayor marca, ¿no? América, Chivas, Tigres y Monterrey, que tenían garantizados sus llenos en sus estadios, en fin, ese es otro tema, ¿no? Pero acá ese era el plan, que Diego Ramírez, por eso se tomaba más el empoderamiento de comenzar a tomar más decisiones en el primer equipo del América, porque ya sabía que él probablemente, o lo más seguro es que se convirtiera en la figura deportiva del América cuando Baños se fue. Ahora no sé qué van a hacer cuando Televisa haga sus cambios. Pero bueno, a mí me parece que en concreto tiene mucho más peso el mando de André Jardine con el América que el de Anselmi en Cruz Azul. Ahora, hace rato decía algo muy cierto Joaquín del Olmo y creo que todos lo sabemos. Traigo jugadores que me pide el técnico, pero luego se va el técnico y ¿qué hago con los jugadores? Por eso es la importancia de los departamentos de inteligencia y del director deportivo y del presidente deportivo y de todas las figuras deportivas que tengan los clubes. El club tiene que contratar con base en lo que más le convenga al equipo, no a un entrenador.
Porque en el mundo, no hablo solamente del fútbol mexicano, ha pasado que un técnico pide un jugador, corren al técnico y el jugador no vuelve a jugar nunca. Sí, Gus, pero a ver, por ejemplo, si tú llegas a un plantel de estos que siempre arma bien los equipos llamados grandes, llegas y te dejan un equipazo, ya el técnico que llega debe enfocarse con la materia prima que tiene. Si llega con un ¿qué dijiste? Un equipazo. ¿Y qué pasa con Dilrosun? ¿Y qué pasa con San Maximán, que no ha terminado por ser lo que esperaban? ¿Y qué pasa con Víctor Dávila? Hoy esos tres, para ti, tú jugaste en el América y sabes lo que es ganarse un 11 en ese equipo. ¿Están para ser titulares en América? En este momento, yo creo que no. Ahí está. Entonces no son un equipazo. Sí, pero ¿cuántas veces no hemos visto que el jugador también funciona en cuanto a la confianza que le da el técnico? A lo mejor llega otro técnico y le da muchísima más confianza. Él ya lo conoce, ya tienen tiempo trabajando y no existe esa buena relación o el trato que a ellos les gustaría. De Dávila Dávila ya tiene tiempo. Te lo compro porque en León y en Necaxa demostró su valía. Fue al fútbol ruso, lo perdimos de vista, pero en América no la ha encontrado. Puede ser que otro técnico le tenga mayor confianza y lo ponga, ¿no? ¿Y Maximán? Sí, pues sí. No ha dejado de ser una promesa en el fútbol mexicano. Cara. Yo sigo pensando que puede rendir, pero hasta el momento solamente ha sido una promesa. Esto que está pasando no es un rumor más, no es una especulación de redes, no es una ocurrencia de sobremesa. Esto es una bomba, una de esas noticias que sacuden el tablero del fútbol mexicano y que obligan a replantear absolutamente todo. Porque cuando se cruzan los nombres de América, Tigres, Aguirre y Rafael Veiga en una misma ecuación, el impacto es inmediato, profundo y lleno de consecuencias. La información es clara y contundente. Aguirre se va a Tigres y con esa salida se abre una puerta que hasta hace unos días parecía cerrada con candado. Una puerta que tiene nombre y apellido, Rafael Veiga. El brasileño llegaría al América hasta el 15 de diciembre bajo una fórmula estratégica, calculada, inteligente, préstamo con opción de compra. Nada improvisado, nada al azar, todo pensado. Porque esta no es solo la llegada de un futbolista, es una operación completa, es una jugada de ajedrez. Es un movimiento que libera una plaza de extranjero y al mismo tiempo fortalece al equipo en una zona clave. Aguirre se va, sí, pero su salida no es una pérdida sin sentido, es la llave que permite que Veiga llegue. Y ahí está el punto que en Debate Mex enciende todo. Porque durante semanas se hablaba del problema, el América quería a Veiga, pero no tenía cupo. El América necesitaba liberar una plaza, pero no encontraba la salida correcta. Y de pronto, la solución aparece con un giro inesperado. Tigres entra en escena, Aguirre acepta el reto y el América respira. Este movimiento no es casualidad. Tigres buscaba un perfil como Aguirre, un jugador que encaje en su proyecto inmediato, que conozca la liga, que pueda rendir desde el primer día. Y América, por su parte, necesitaba abrir espacio para un fichaje de peso internacional. Las piezas encajaron, el tablero se acomodó y el resultado es explosivo. Rafael Veiga no llegaría de inmediato y eso también forma parte de la estrategia. Su arribo hasta el 15 de diciembre permite al club manejar tiempos, adaptar procesos, preparar el terreno. No es una contratación desesperada, es una incorporación planeada. Veiga llega con opción de compra, lo que habla de inteligencia financiera y deportiva. El América quiere verlo, quiere evaluarlo en su contexto, quiere asegurarse de que el impacto sea el esperado. Pero todo indica que confían plenamente en lo que puede aportar, porque Veiga no es un jugador cualquiera. Es un futbolista que aporta algo que el América ha buscado insistentemente: claridad en el último tercio, inteligencia para moverse entre líneas, capacidad para decidir bien bajo presión. Ese es tipo de jugador que no necesita correr como loco para influir en el partido. Influye con la cabeza, con la lectura, con el toque justo. En Debate Mex, la discusión se prende porque este movimiento cambia absolutamente todo. Cambia la narrativa del América, cambia la percepción del proyecto, cambia la forma en la que los rivales miran al equipo. Ya no es solo un América competitivo,
Es una América que vuelve a pensar en grande, que se mueve con inteligencia en el mercado, que entiende que a veces perder una pieza es el paso necesario para ganar una mucho más determinante. La salida de Aguirre a Tigres no debe ver solo como una transferencia. Es una consecuencia lógica dentro de un reacomodo mayor. Aguirre encuentra un nuevo reto, un nuevo contexto, y el América libera una plaza que estaba bloqueando una operación mucho más ambiciosa. Es una salida que duele en lo emocional para algunos, pero que beneficia estructuralmente al equipo. Y ahí es donde entra Veiga como el nombre que lo cambia todo. Su llegada no solo aporta talento, aporta jerarquía. Aporta un perfil que puede jugar como mediapunta, como interior ofensivo, como ese enlace que conecta líneas y le da sentido al ataque. Veiga puede ser el futbolista que marque la diferencia cuando los partidos se cierran, cuando el rival se planta atrás, cuando el reloj corre y la afición empieza a impacientarse. En Debate MX se subraya algo importante. Veiga no llega a competir por un lugar, llega a ordenar el sistema, llega a ser el punto de apoyo, el jugador alrededor del cual se construyen las sociedades ofensivas. Llega a elevar el nivel de los que lo rodean, porque ese es su mayor valor. No solo lo que hace él, sino lo que provoca en el equipo. El hecho de que llegue con opción de compra también habla de una administración más fría, más calculada. El América no se lanza a ciegas, observa, analiza, mide, pero al mismo tiempo manda un mensaje claro. Confiamos en este futbolista, creemos que puede ser clave y estamos dispuestos a apostar fuerte si responde como se espera. La fecha del 15 de diciembre no es menor. Marca el inicio de una nueva etapa. Marca el momento en el que el América podría presentar a uno de los refuerzos más interesantes de los últimos años. Y marca también el cierre de un ciclo con Aguirre, quien se va a Tigres como parte de una operación que beneficia a todas las partes. En el análisis de Debate MX se plantea algo fundamental. Este movimiento demuestra que el América está pensando más allá del corto plazo. Está pensando en estructura, en equilibrio, en cómo armar un plantel competitivo sin saturar plazas, sin cometer errores financieros. Está pensando como equipo grande, porque no cualquiera se atreve a hacer este tipo de movimientos. No cualquiera sacrifica una pieza para liberar espacio a una operación mayor. Y no cualquiera apuesta por un futbolista extranjero con la intención clara de que sea protagonista. El América lo está haciendo. Y Tigres, por su parte, también juega su carta. Se lleva a Aguirre, un jugador probado, con experiencia en la liga, que puede adaptarse rápidamente. Es un movimiento que responde a sus propias necesidades. Y en ese cruce de intereses, el mercado se sacude. La bomba no es solo que Aguirre se vaya a Tigres. La verdadera bomba es lo que eso desbloquea. Es el efecto dominó. Es la puerta que se abre para Veiga. Es el reacomodo completo del panorama. En Debate MX se insiste, esto no se puede analizar como hechos aislados. Es una cadena. Aguirre sale, la plaza se libera, Veiga entra. Y con Veiga, el América gana algo que no tenía. Un futbolista capaz de marcar tiempos, de poner pausa, de acelerar cuando hace falta. Un jugador que puede ser determinante en liguillas, en partidos cerrados, en escenarios de alta presión. El americanismo, claro, se ilusiona. Y con razón, porque este tipo de movimientos no se ven todos los días, porque no es común que una salida genere tanta expectativa positiva. Porque no es habitual que una operación administrativa se traduzca en una mejora futbolística tan clara. Y a todo esto se suma un detalle que en Debate MX no pasó desapercibido y que termina de redondear el escenario completo, el momento exacto en el que se da esta operación. No es casualidad que el movimiento se cocina ahora. No es improvisación ni urgencia. Es lectura de mercado. Es entender los tiempos del fútbol mexicano y anticiparse lo que viene. El América no está reaccionando, está provocando.
Porque al liberar la plaza de extranjero con la salida de Aguirre rumbo a Tigres, el club no solo resuelve un problema administrativo, sino que se coloca en una posición privilegiada para negociar. Ya no hay presión, ya no hay bloqueo. Ahora hay margen de maniobra. Y eso permite algo fundamental: traer a Veiga en condiciones favorables, sin hipotecar el futuro y sin romper el equilibrio del plantel. En Debate MX se remarca que la fórmula de préstamo con opción de compra no es un capricho, es una jugada de inteligencia pura. Permite al América ver al futbolista en su contexto real, en la Liga MX, bajo la presión del club, con la exigencia de la afición y el peso del escudo. Si responde, la compra se ejecuta. Si no, el club mantiene control. Pero todo apunta a que Veiga tiene el perfil exacto para triunfar. Y aquí entra otro punto clave: el hambre del jugador. Veiga no llega a México a pasear, llega con la motivación de convertirse en protagonista en un club gigante, de asumir un rol central, de demostrar que puede ser determinante fuera de Brasil. Ese tipo de mentalidad es la que históricamente ha marcado diferencia en el América. Futbolistas que entienden dónde están parados y que usan la presión como combustible. La expectativa crece porque su llegada no se daría en medio del torneo, sino con tiempo para trabajar, para adaptarse, para conocer a sus compañeros, para integrarse al sistema. Llegar el 15 de diciembre le permite hacer pretemporada, absorber conceptos, entender el ritmo, llegar fino al arranque del siguiente ciclo. No es llegar y apagar incendios, es llegar y construir. En Debate MX también se plantea que este movimiento manda un mensaje claro a la competencia. El América no se conforma con estar arriba, quiere marcar distancia. Mientras otros equipos ajustan, reaccionan o dudan, el América toma decisiones fuertes. Sacrifica una pieza, sí, pero para traer una que puede cambiar partidos, torneos y narrativas. La afición lo percibe. Hay ilusión, pero también hay una sensación de orden, de coherencia. No es euforia desmedida, es expectativa con argumentos. Porque todo encaja: la salida de Aguirre, el interés de Tigres, la plaza liberada, la llegada de Veiga, el calendario, la fórmula contractual. Nada parece forzado. Todo parece parte de un plan mayor. Y ese plan, si se ejecuta correctamente, puede colocar al América en una posición dominante. No solo por nombres, sino por estructura. Porque Veiga no llega solo a sumar talento, llega a dar sentido, a ordenar ataques, a manejar tiempos, a aparecer cuando el partido lo exige. Ese tipo de futbolista es el que suele marcar diferencias en liguillas, en partidos cerrados, en finales. Por eso la palabra bomba no es exageración. Esto no es solo una transferencia, es un reacomodo del poder. Es una señal clara de que el mercado se sigue moviendo y de que los grandes no esperan a que las cosas pasen, las provocan. Aguirre se va a Tigres, sí. Pero el América abre la puerta a algo mucho más grande. Y si Veiga responde como se espera, este movimiento puede convertirse en uno de los más determinantes del próximo torneo. En Debate MX queda claro: el escenario está servido, la jugada está hecha y ahora todo apunta a la cancha. Porque ahí, como siempre, se terminan de escribir las historias grandes.